Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Queremos reconocerte para que seas tú y tu Espíritu el que nos hable, el que nos siga instruyendo y corrigiendo y haciendo volver una y otra vez a ti, Señor. Y que este texto sea de mucha bendición para nosotros, que nos ayudes a ver las cosas que tú ves de la forma que tú la ves. Y sin duda, Señor, muévenos para responder a tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el capítulo 2 de Jeremías. A partir de este capítulo hasta prácticamente el capítulo 29 es una serie de advertencias que Jeremías va a empezar a profetizar, va a empezar a decir hacia el pueblo, ¿ok? Pero para tener otra vez un poquito del contexto, que es muy importante en el libro de Jeremías, saber que esta profecía o este libro fue escrito pues ya durante el cautiverio babilónico, pero esos acontecimientos que empezó a redactar Jeremías en su libro empezaron a suceder desde antes del cautiverio, ¿no? O sea, desde más o menos el año, algunos lo piensan desde el reinado de Josías, ahí lo vimos en el verso número 2, pero algunos piensan que es más o menos en el año 600, te voy a decir, 620 y algo, ¿no? 622, 629, por ahí más o menos algunos están como vacilando de las fechas, pero a partir de esa fecha más o menos Jeremías comenzó a hablar de parte de Dios al pueblo. Ahora esa es una fecha importante porque justo estaba este reinado de Josías, pocos reyes antes de que el pueblo de Judá, que es el pueblo del sur de Israel, fuera llevado cautivo por Babilonia. El reino de Judá comenzó a ser cautivo desde el año 606 a.C. y la caída como tal de Jerusalén fue en el año 586. Pero desde el 606 ya los babilonios empezaron a invadir el reino del sur. Estamos hablando que estas palabras de Jeremías sucedieron unos 15 años antes de su destrucción, de su disciplina que Dios les dio. Entonces estamos justo en las puertas de esta disciplina de Dios hacia su pueblo. Por eso la serie se llama Castigo Inminente, ¿no? Porque también Jeremías lo resuelve así: hey, ya no va a haber más, viene el juicio sobre la nación de Judá. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a empezar a ver el contenido denso de Jeremías, porque el tono en el que da todas sus profecías son como en un sentido negativo, no son positivos. No es como alentar al pueblo en sus primeros capítulos, sino más bien es una profecía bastante pues fuerte, ¿no? Y como muy al corazón y de reprensión. Entonces yo espero que esto también lo escuchemos nosotros. Claro, no es directamente hacia nosotros, pero vamos a tener cosas que podemos escuchar para nosotros, ¿no? Entonces, dispón tu corazón. No lo vayas a escuchar como un regaño o algo así, no es así, pero ciertamente van a haber muchas exhortaciones y vamos a ponernos a pensar cosas que Dios quiere pues hablar con nosotros, ¿no? Entonces mira, vamos a empezar a leer en el verso 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Entonces este es Jeremías, ¿no? Está diciendo, Dios me habló. Verso número 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Este sentido de nostalgia con el cual empieza Dios a hablar por medio de Jeremías es bastante notorio. Si te das cuenta, Dios no está como tal enojado con su pueblo, sino más bien como que siente esta frustración, ¿no? Esta frustración de saber que ese era su pueblo. Y entonces empieza a decir: me acordé de algo cuando al principio te rescaté de Egipto. Y empiezan como a mencionar este suceso, cuando abrió el Mar Rojo, que por cierto el domingo estamos viendo Éxodo. Abrió el Mar Rojo, los sacó y los guió en el desierto 40 años. Y dicen, en esa época, cuando los saqué de Egipto, eran un pueblo que venía detrás de mí. Yo iba para allá y ustedes me seguían, iba para allá y ustedes me seguían.
me ha acordado de eso, dice el Señor, ¿no? Y ahí dice, ¿no? De cómo antes eras fiel cuando eras un muchacho, espiritualmente hablando, ¿no? Pues la nación de Israel era joven. Y le dice, me acordé de eso, me acordé del amor de tu desposorio. Eso del desposorio era lo que el día de hoy podríamos llamar el compromiso. Cuando ya te dan el anillo y estás como ya en pláticas de la boda, ¿no? El desposorio era algo así. Pero eso, ya estaban comprometidos el pueblo de Israel con Dios, ¿no? Y entonces está haciendo referencia a todo ese momento. Dice, cuando iban en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, cómo yo los guiaba y siempre andaban ahí. Aunque era un desierto, estaban conmigo. Aunque no eran perfectos, pero andaban conmigo. Y en el verso 3 también lo dice, santo era Israel. O sea, santo significa apartado, eso significa. Era un pueblo apartado para mí. Como de alguna manera diciendo, eran fieles a mí, ¿no? Me seguían. Y dice ahí, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, sí, porque como ellos seguían a Dios, cualquiera que se metiera con su pueblo, se metía con Dios y Dios los defendía. Entonces Dios hace referencia a este momento con una nostalgia y una frustración de saber que ya no es así. Y en el verso número 4, entonces les empieza a dar una exhortación, les dice, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Okay, entonces empieza haciendo la reprensión Jehová hacia el pueblo, ¿no? Pero lo primero básicamente es que les dice, hey, se alejaron de mí. Esa es como la reprensión más franca que vemos en todo este pasaje. Se alejaron. Los recordaba cómo ellos estaban siguiendo a Dios en el desierto, pero ahora se habían alejado por completo. Y ese es el primer reproche que Dios le hace al pueblo. No es que ya lo, digamos, no es que no fueran suyos, pero estaban lejos, ¿no? Imagínate un ser querido al que amas, pero ya no está contigo, ¿no? Y pudieran estar a lo mejor incluso bajo el mismo techo, pero no están. ¿Me explico? Es como la misma idea. Son mi pueblo, me pertenecen, pero no están aquí. Se han alejado de mí. Y les pregunta prácticamente una cosa. ¿Qué maldad han visto en mí como para que se hayan alejado? ¿No? Y está interesante esta pregunta porque creo que cuando nos llevamos a nuestra vida personal ese tipo de textos, de repente, pues siempre, no sé, está esta tentación a alejarnos del Señor, como lo hizo el pueblo de Israel, ¿no? Pero muy comúnmente, cuando nos empezamos a alejar, empezamos a cuestionarnos en nuestro corazón ese tipo de cosas. Es que ya no es como antes, ¿no? Empezamos a pensar del Señor distinto o de Dios distinto, como si Él nos hubiera hecho a nosotros daño o algo mal. Pero cuando lo pregunta el Señor de esta manera, ¿qué les he hecho yo? ¿Qué pecado les he hecho yo como para que se hayan alejado de mí? Si nos preguntamos eso a nosotros mismos, podemos llegar a la respuesta, pues ninguno realmente. O sea, porque sí, aunque haya habido pruebas en nuestras vidas, aunque haya habido dificultades, aunque sí el Señor nos haya metido en ciertas pruebas y situaciones para probar nuestra fe, no fue para mal realmente.
Pero cuando estamos con un corazón que ya no quiere estar con Dios, empezamos a fabularnos estas ideas en nosotros mismos. Por eso es que Dios pregunta a su pueblo, ¿qué maldad hallaron en mí? Ninguna. En toda la historia del pueblo de Israel, hasta ahorita, hasta Jeremías, o sea, estamos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los jueces, los reyes. O sea, cuando ves la historia, todo el tiempo ves a un Dios amoroso que está cuidando a su pueblo, y no vemos a un pueblo que le esté respondiendo igual. Pero Dios nunca les falló, ¿no? Entonces, realmente Dios no les había hecho nada, pero ellos estaban pensando mal de Dios. Así que tengamos cuidado de ese tipo de cosas, ¿no? Si a lo mejor en tu cabeza están pasando estas ideas, ¿no? Dios ya no me ama, ya no me cuida, ya no me procura, se está ensañando conmigo, ¿de qué se trata? Cosas así que podemos llegar a pensar. Más bien, preguntémonos si no somos nosotros los que realmente queremos irnos. Somos bien hábiles para buscar luego pretextos para alejarnos del Señor, ¿no? Pero bueno, y dice ahí, se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a la idolatría. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero se refiere a eso, a la idolatría, que es, digamos así, el primer pecado que les reprende Dios. Ahorita vamos a llegar concretamente a esa parte, ¿no? Pero esto de vanidad habla de algo que parece que es, pero realmente no es, ¿no? La vanidad, la palabra se asemeja con esta palabra que es como nube, ¿no? O vapor. Ese es el significado de esa palabra. Entonces lo que está diciendo, se hicieron así, vanos. Fueron tras la vanidad, tras los ídolos, que parece que son realmente y no son. Y ustedes se convirtieron exactamente en lo mismo. Parece que son, pero realmente no son. Y dice, y cuando se alejaron de mí, nunca me buscaron. Es lo que está reprochando Dios. Se fueron, se alejaron y no preguntaron, ¿dónde está Jehová? Dice, no, se olvidaron, ¿no? Por completo de mí. Incluso les dice acá adelante en el verso número 7, yo los metí en la tierra prometida. Les había anticipado que los iba a meter en la tierra, los metí, y cuando los metí, entraron, pero en vez de acordarse de mí y regresar a mí, ¿qué hizo el pueblo? Lo que hizo fue, dice ahí, entraron y contaminaron mi tierra, porque todos estos ídolos que cargaban en su corazón los metieron en la tierra prometida. Y es más, ahorita vamos a ver, pero en la historia lo dice bien claro, en Reyes, en Samuel, todo, cómo ellos se aliaron con los demás dioses de esa tierra realmente. En vez de ellos mismos ser santos, lo que hicieron fue más bien contaminar con las idolatrías esas tierras. Y dice, e hiciste abominable mi heredad. Ese era un lugar santo para ustedes, pero lo contaminaron con eso. Incluso en el verso 8 reprocha, dice ahí, los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados como de, ya sabes, de interceder ante Dios por el pueblo, y eran pues de alguna manera líderes, pero dice, ni los sacerdotes preguntaron dónde está Dios. Está bien gacho. De hecho, acá adelante cuando dice de los profetas que profetizaron en nombre de Baal, pues también los sacerdotes, ¿sabes? Los sacerdotes se mezclaron con sacerdotes de dioses paganos también, y se olvidaron de Dios. También hace mención ahí de los que tenían la ley. Más adelante son los que se conocen como los escribas, o los que enseñaban la ley, o los que copiaban la ley. También ellos se olvidaron de Dios. Los pastores se rebelaron contra Dios, y dice, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, ¿no? Entonces el liderazgo del pueblo de Israel se torció y se alejó de Dios. No solamente el pueblo, también los mismos líderes. Y dice aquí que los profetas profetizaron en nombre de Baal, y hace referencia a ese nombre porque es precisamente a eso que se refiere con que se hicieron vanos. Empezaron a adorar específicamente este dios de esa cultura llamado Baal. Baal significa Señor. Esta palabra es una palabra aramea y significa Señor. Y Baal, pues se le conoce como el dios de la fertilidad, pero
pero abarca mucho. Baal era un ídolo que pues estaba en muchos aspectos de la vida de la sociedad de aquel tiempo, no solamente en la fertilidad de tener hijos, pues, sino más bien en fertilidad del campo, en la lluvia, en los frutos, o sea, como en muchos aspectos de la fertilidad. O sea, prácticamente le llamaban el señor de todo a Baal en esta cultura. Entonces lo que está diciendo es, se hicieron manos al dejarme a mí, que soy el Señor, por al que la tierra llamaba Señor, ¿no? Y por supuesto que era un Dios falso, ¿no? Y dice que anduvieron tras lo que no aprovecha, porque realmente no les daba ningún provecho en contraste con Dios. Dios les había dado todo, la tierra prometida y demás, y este ídolo pues nada, absolutamente nada, es un ídolo, está muerto. Entonces al final del verso 9 simplemente Dios dice, contenderé aún con ustedes, o sea, voy a estar en contra de ustedes. Y dice, y pleitearé, ¿no? Voy a pelear contra ustedes. Entonces creo que podemos rescatar un par de asuntitos aquí de este pasaje. Yo creo que lo que podemos pensar es que la pregunta es, yo me he estado haciendo y le he estado diciendo al Señor, Señor, ¿tú consideras que yo me estoy alejando de ti? ¿No? ¿Por qué no nos preguntamos eso? No si yo considero que me estoy alejando, más bien si Él considera que yo me estoy alejando, ¿no? Porque probablemente ellos pensaban que al adorar a Baal estaban haciendo bien a Jehová, ¿no? Ellos estaban mezclados con esto. Y a lo mejor en nuestra perspectiva podemos pensar, no, pues yo estoy bien con Dios, no hay ningún problema. Pero más bien la reflexión es, ¿qué tal si pensando en estar bien, qué tal que no estoy bien realmente? ¿Qué tal que realmente en mi corazón yo estoy alejado? Pienso que estoy ahí cuando realmente estoy en otro lado. Mi corazón está lejos de Dios. Pero una manera en la que se alejó el pueblo es en la idolatría. Entonces, creo que puede ser un punto que debemos analizar. ¿Cómo sé si estoy alejado de Dios? Pues si estoy cometiendo idolatría, al igual que el pueblo. ¿Y eso cómo es? Bueno, una manera de idolatría que es muy, pues, común, pues es eso, empezar a adorar a, pues, eso, estatuas de madera o de yeso o cosas así que no son Dios, ¿no? ¿Me explico? Eso creo que es algo muy fácil de notar, que pudiera ser el caso. A lo mejor eres cristiano, has depositado tu fe en Cristo y literal tienes ídolos en tu casa o en tu vida a los cuales estás también otorgando tu confianza. Oras a Dios, pero también oras a San Benito de las Manzanas, ¿me explico? O pones tu confianza en eso, ¿no? En un ídolo, o en un, pues eso, en un, ¿cómo se le llama a estos? En un amuleto. Ajá. O eso, puede ser algo muy notorio, pero un ídolo no solamente es algo así, una estatua. Un ídolo es todo aquello en lo que uno podría depositar su confianza que no es Dios. ¿En qué cosas podría depositar uno su confianza que no es Dios? Pues en muchas cosas. Realmente uno podría hacer de cualquier cosa un ídolo. Por ejemplo, ¿no? Un doctor, por ejemplo, ¿no? Alguien está muy enfermo, ¿no? Y tiene su doctor, y no están mal los doctores, está muy bien. Pero cuando yo coloco al doctor por encima de Dios, cuando le tengo más fe al doctor que a Dios, ahí está el problema, porque estoy convirtiendo al doctor en un ídolo, ¿no? O, por ejemplo, en el dinero, ¿no? El dinero está grueso el día de hoy, ¿no? Cuando empieza a bajar la provisión y te empiezan a dar calambres y se te olvida Dios y ya no depende uno de Dios porque uno tiene puesta su confianza en el dinero. El Dios de tu corazón es el dinero. ¿Me explico? Cuando te lo quitan te das cuenta, ay, ¿qué va a pasar? Estoy en la ruina, ¿no? O no sé, o sea, una persona, te quitan esa persona y se te acaba el mundo. Entonces dices, entonces ¿en dónde tenía puesta mi confianza? Entonces podemos ser cristianos
pero a la vez estar poniendo nuestra confianza en algo más. Piensa en qué sería eso, ¿no? Piensa qué sería. Si tú identificas algo, ese es un ídolo. Piensa en algo que si te quitarían se te acaba la vida, que no es Dios, evidentemente. Piensa en algo que cuando no lo tienes, te pones mal, triste, te sientes deprimido, ¿no? Piensa en algo que, digamos, rige tu horario, que no es Dios. En algo que rige tus decisiones, que no es Dios. Eso que consideras lo más importante de tu vida, pero que no es Dios. Ok, eso es un ídolo. Y podemos como hablar mucho más como para tratar de identificar los ídolos de nuestras vidas. Pero entonces, creo que cuando nos preguntamos estas cosas, creo que eventualmente vamos a encontrar que no somos tan distintos del pueblo de Judá, realmente. ¿No? Porque muchas veces pensamos que estamos bien, pero realmente tenemos ídolos en nuestro corazón, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que ya después de esto Dios va a agarrar y te va a hacer un juicio como lo va a hacer con el pueblo de Judá. Pero esas son las razones por las que Dios hizo un juicio contra Judá. Entonces no pienses que porque no pasa nada en tu vida y Dios no está juzgándote el día de hoy, estás bien. No, sino que en verdad estamos cometiendo el mismo pecado. Dios tiene mucha misericordia, porque si no hubiera tenido misericordia, desde el primer momento en el que ellos pusieron su becerro de oro bajando del monte Horeb, los hubiera consumido, y no fue así. Todo el tiempo Dios los perdonaba y los limpiaba. Entonces, el día de hoy a lo mejor dices, no, si tengo un ídolo, ok, pues quítalo, ¿no? Dios te va a estar hablando y mostrando para que dejes esas cosas. Pero hazlo, porque si no, sí puede llegar el momento en el que se torne la conversación de Dios contigo así. Más que, ay, como era antes al principio, ¿no? De una relación de amor y de cariño cuando te hablaba con mucha calidez y amor, y tú decías, ay, wow, la palabra, qué bonito, qué hermoso, y ahorita escuchas la palabra de Dios y es como, ay, puros piedrazos, ¿no? ¿Por qué? Porque has llegado a un punto, o hemos llegado a un punto en el que ya no estamos obedeciendo a Dios y tiene que hablarnos así de duro para que podamos responder. Entonces, solamente consideremos esto, ¿no? Y si estamos teniendo idolatría desde hace mucho tiempo en nuestras vidas y no hemos querido reconocerlo y no nos hemos despojado de estas cosas, creo que podemos apropiarnos de las preguntas que Dios le hace al pueblo, en verdad. ¿Qué te alejaron de mí? ¿Y te hice mal? ¿Te hice mal? ¿Te traté mal? ¿Te dije algo mal? ¿Te metí en una situación mala? ¿Qué hice yo para que te hayas alejado de mí? O, por ejemplo, la otra pregunta es, hey, ni siquiera preguntaste dónde estaba Dios cuando te alejaste. A veces pasa eso, ¿no? Estamos tan metidos en nuestra vida y en nuestra rutina, en nuestras cosas, que ni siquiera nos acordamos. ¿Y Dios? Hay veces que ya ni siquiera sucede esto en nuestro día a día, ¿sabes? Entonces sí creo que podemos preguntarnos las mismas cosas, definitivamente. Y saber esto, que si estamos en un camino así, no estamos bien. Dice aquí el Señor en el verso 9, yo contenderé aún con vosotros, ¿no? O sea, cuando hay pecado no estamos bien. De repente pensamos, bueno, no me castiga, pues ha de estar bien contento conmigo. Es que hay gracia. Es que Dios me ama. Aguas, porque dice aquí, contenderé aún con vosotros. Entonces, y no es porque Él sea malo, sino porque nosotros somos los que estamos oponiéndonos, ¿me explico? Nos estamos alejando de Él. Y no va a permitir eso. Ok, entonces vamos al verso número 10, a la siguiente parte. Dice, porque pasadas las cosas de Kitim, esta palabra Kitim es un pueblo que también se traduce como Chipre. Ese creo que es más conocido, ¿no? Bueno, dice, porque pasan de las cosas de Chipre y miren, y envían a Cedar, que es prácticamente una frontera oriental, ahora te explico. Dice, y considera cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo,
Mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Esta parte está muy confrontada también porque lo que está diciendo es, cita dos lugares, Kitim y Cedar, que son las fronteras la frontera occidental y la frontera oriental de la tierra prometida. Lo que está diciendo es, fíjense en estos pueblos, son paganos. Fíjense si aún en estos lugares se ha hecho lo que han hecho ustedes en su propia nación. ¿A poco ellos, teniendo dioses paganos, han dejado sus propios dioses paganos? Lo que está diciendo es, estos pueblos son fieles a sus dioses paganos y ustedes, teniendo al Dios verdadero, les son infieles. ¡Wow! Es cierto, ¿no? Está totalmente real esto. Yo cuando me pongo a pensar en eso en mi vida, digo, chale, o sea, sí es cierto. ¿Cuántas veces uno le predica a una persona que es no cristiana y está aferrado con que no, es que yo soy ateo, y lo defiende a morir y no cambia nada, y dices, wow, tiene una lealtad increíble a su manera de pensar, ¿no? O de repente cuando hablas con una persona y dices que yo soy, no sé, de alguna religión, mormón o católico, qué sé yo, y se aferran a su religión, y dices, órales, ¿no? Qué firme está este cuate, siempre en su religión. Y sin embargo llega Dios a decirnos, y tú dices que eres cristiano y siempre me eres infiel. La verdad que vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso eso, es doloroso, y la verdad es que nos confronta el Señor con este tipo de cosas. Nosotros, déjame decirlo así, nosotros sí tenemos razones para poder confiar y ser fieles a Dios, porque tenemos un Dios fiel y que se ha relacionado con nosotros y nos ha enseñado cómo es y quién es. Claro que deberíamos decir, wow, con mucha más razón que todas estas personas que no conocen a Dios, con mucha más razón yo debería ser fiel y estar firme y andar con Él y ya sabes, ¿no? O sea, portarme como un cristiano, pues. Y cuando se me cuestione, estar completamente firme y seguro de lo que creo, porque es mi Dios. Pero aún teniendo este Dios, no lo hacemos. Y es vergonzoso que muchas veces las personas que no conocen a Cristo muestran mayor fidelidad que nosotros al verdadero Dios, ¿no? Entonces piensa en eso, pensemos en eso, avergoncémonos de esto, ¿sabes? Creo que es de las cosas que el Señor nos confronta. Dice ahí, de hecho, mi pueblo ha trocado su gloria. Esa palabra significa ha cambiado su gloria. O sea, aquello que lo hace hermoso, que es Dios, lo ha cambiado. Ellos no cambian su religión y sus tradiciones y sus cosas, pues malas. Y nosotros hemos cambiado a Dios por otras cosas. En una traducción dice, han quebrantado el pacto. Y lo quebrantaron por eso, por la idolatría en sus corazones. Entonces, cuando somos idólatras, estamos quebrantando, por así decir, el pacto, ¿no? Porque estamos siendo infieles con Dios. No significa que esto nos quite la salvación, pero sí significa que no estamos siendo fieles a Dios, cuando deberíamos serlo, y es vergonzoso. Bueno, y dice, espántense cielos, espántense sobre esto, horrorícense, desólense, o sea, tiemblen en gran manera, dijo Jehová. Y lo que está haciendo con esto es anticipando, porque dice, espántense, asústense, ¿por qué? No es que Dios quiera destruirnos, pero sí viene una disciplina. Es como, pues si no te pone o sea, ¿cómo le puedo hacer para que te terror tantito y temor de Dios y te aparte de esas cosas? ¿No? Bien, y dice en el verso número 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Qué frase tan más dura. Ya lo había dicho en el verso número 5, se alejaron de mí, pero ahora dice, me dejaron. Entonces encontramos que no solamente al principio se empezaron a ir poco a poco, después lo abandonaron por completo. Dice, me dejaron a mí, y dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Está haciendo un contraste muy grande Dios. Está diciendo, hey, yo soy la fuente de agua. Y se los habíamos, o sea, la fuente de agua viva, pues.
Está hablando espiritualmente. Al hablar de una fuente o de un manantial, pues, tú sabes que un manantial, pues de alguna manera representa la vida, porque si no sé si has ido a un manantial alguna vez, has visto esas piedras de donde sale el agua y dices, ¿what? ¿Cómo pasa eso? Es increíble, pero realmente ahí está el origen de la fuente, ¿no? En la roca adentro, ¿no? Y es algo maravilloso porque el agua de un manantial representa pues vida. Ahí puedes establecerte y tener tu casa y agarrar agua y regar tus plantíos. O sea, ahí hay vida, donde hay fuente hay vida. Lo que estoy diciendo es, yo era ese origen de la vida de ustedes. Yo era su fuente, de donde ustedes tomaban todo para sí mismos. No les faltaba nada, ¿no? Yo era eso, el origen, el centro de las cosas en sus vidas. ¿Y qué hicieron? Dice ahí, hicieron dos males. Dejaron la fuente y se construyeron cisternas rotas para sí mismos. Ahora está muy confrontante porque una cisterna, en aquel tiempo, ya en esta época de antes del cautiverio, desde el año 1000 más o menos, antes de Cristo, ya se habían inventado las cisternas. Las cisternas no son como el día de hoy, porque sí creo que aquí no tenemos cisterna, pero a lo mejor te queda así, ¿no? Que son cuadraditas y tienen una tapa y así, ¿no? En aquel tiempo más bien eran como en forma de Hershey's, de esos chocolates. ¿Sabes cuáles? Kisses, de los Kisses. Así como en forma de V. Y la punta angosta era la boquilla y la tapaban, pues, como lo hacemos nosotros, ¿no? Pero, o sea, había cisternas enormes en aquel tiempo. Y sí, bueno, o sea, hablando de arquitectónicamente, dices, órale, ¿no? Está increíble. Ajá. Pero lo que está diciendo es, me dejaron a mí y ustedes mismos trataron de solucionar sus propios problemas. Como no tenían agua, ustedes se esforzaban por sí mismos para tener la misma agua, o sea, los mismos beneficios que yo les daba, pero con sus propios recursos y fuerzas. O sea, les costó más trabajo hacer su cochina cisterna, perdón que lo diga así, pero les costó más trabajo hacer su cochina cisterna y agarrar y recaudar todos esos miles de litros de agua para llenar su cisterna, y trabajaron y sudaron y se lastimaron y hicieron un chorro de cosas con tal de simplemente no dar un paso y acercarse a Dios. Eso es lo que está diciendo. Prefirieron gastarse sus energías, su fuerza, su salud, todo con tal de tener los beneficios, en vez de venir a mí, clamar a mí y que yo les diera todo. Y dice, pero, bueno, sí, y aparte le dice, pero aparte sus cisternas son rotas, no sirven para nada. Si en una cisterna de este tamaño, ¿no?, tenías una pequeña grieta, ya dejaban de ocupar esa cisterna y la empezaban a ocupar para otras cosas, como por ejemplo una cárcel, como en la época de José, que ahí metieron en una cisterna a José. Pues resulta entonces que eso es lo que está pasando al pueblo, ¿no? Sus cisternas las construyen, pero son insuficientes para poder saciarse, para poder tener todo lo que necesitan tener. No son suficientes. ¿Y qué nos habla esto a nosotros? Pues nos habla de nuestra propia necesidad muchas veces, que para nosotros a veces es más fácil hacernos la vida difícil con tal de no venir al Señor. Y nos encanta porque es tan fácil venir al Señor y decirle, Dios, pequé, perdóname, estoy roto. Es más difícil hacer esto que venir, es más difícil venir con el Señor y decirle esto que hacer el montón de cosas que luego hacemos, ¿no? Para tratar de componer nuestras vidas empezamos a hacer nuestras propias estrategias, nuestras propias rutinas. No, ya me voy a correr, ¿no? Porque si corro y tengo una buena alimentación y luego me voy a meter a esta clase y luego voy a hacer esta otra cosa, y, o sea, me empiezo a idear mis propias cisternas rotas que según arreglan mi vida, cuando todas estas cosas, por mucho que me esfuerce y es cansado insistir en todas esas cosas, no va a saciar mi corazón. Pero qué fácil es eso y qué difícil es venir a humillarse delante de Dios. Entonces, híjole, hay cisternas rotas que estás haciendo con tal de no venir a Dios. A veces creamos toda una vida y literal,
creamos toda una vida, años y años y años tratando de construir nuestras propias vidas en vez de venir a Dios para que Él haga la obra. Y todo porque porque no queremos humillarnos, porque no queremos venir al Señor. Entonces intentamos esto, ¿no? Por más que nosotros hagamos cosas con tal de no venir a Dios y creamos que nosotros podemos solucionar nuestra vida, no es así. Siempre vamos a estar como cisternas rotas. Siempre. No vamos a saciarnos, no van a funcionar realmente. Cualquier cosa. Ya sea una carrera, ya sea una persona, ya sea lo que sea, ¿no? O sea, no funciona. Entonces el punto es, ven a Cristo. No pierdas tanto esfuerzo. Solamente tienes que dar un paso para venir a Dios. En el verso 14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Bueno, aquí otra partecita. Ahora está de alguna manera profetizando. Es como si Dios estuviera echando un vistazo al futuro. Ahorita en ese momento ellos todavía no son esclavos de nadie porque todavía está el reinado de Josías. En la época de Josías, en la que se empezó a dar la profecía de Jeremías, Josías empezó a hacer una reforma impresionante en el reino. Si lees el libro de Reyes, te vas a dar cuenta en 2 Reyes 22, cómo en verdad Josías obligó prácticamente al pueblo para que todos volvieran a pactar con Dios y los hizo jurar. Entonces parecía que todo estaba súper bien y no eran esclavos de nadie. Ahí estaba Josías, un buen rey, digamos así. Pero por eso dice ahí, es Israel siervo, porque ya no está viendo Dios ese momento, está viendo años más adelante cuando ellos están esclavos en Babilonia. Por eso está diciendo, ¿es Israel siervo? ¿Cómo es que llegó a ser siervo Israel? ¿Es esclavo? ¿Cómo es eso? ¿No? Y les pregunta, ¿por qué ha venido a ser presa? Y entonces ahí dice, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Lo que está diciendo es, sí, llegaron a ser esclavos porque vinieron sus enemigos y se los llevaron cautivos. Aquí cuando habla de los cachorros de león, es muy probable que hable de Babilonia, ¿no? Aunque también el león era una figura de los asirios, pero que esta nación más tarde se convirtió en Babilonia. Pero de todas maneras habla de que ellos se los llevaron cautivos. Y dice ahí eso, rugieron, alzaron su voz, asolaron la tierra, quemaron Jerusalén. Es lo que hicieron los babilonios. Y dice acá, ya no hay morador en la ciudad. O sea, literal pasó. Entonces, ¿qué es lo que entiendo? Es que a lo mejor ahorita yo no veo nada, yo veo pura prosperidad en mi vida y digo, todo está chidísimo, ¿no? Está increíble, ¿cómo va a pasar algo? Está tan bien. ¿No? A mí me daría miedo que Dios me dijera, ¿sabes qué? En una semana yo veo algo que tú no ves, ¿sabes? ¿Y cómo fue? ¿Por qué? Porque nos alejamos en algún punto. Ahora dice en el verso 16, aún los hijos de Menfis y Tafnes, estas dos son ciudades egipcias, dice, aún Menfis y Tafnes te quebrantaron la coronilla. O sea, esta otra traducción significa te raparon la cabeza. ¿Okay? Eso de rapar la cabeza era un símbolo de desgracia y de devastación en aquella época, por la cultura. O sea, cuando a alguien le rapaban la cabeza está terminado, está acabado, desolado, ya fue. ¿Okay? Ese era el significado. Está diciendo, Egipto te destruyó, Egipto te deshizo, te devastó. Y dice en el verso 17, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Está interesante porque Egipto, pues en ese momento ya no era enemigo de Israel, pero Israel, Judá, se alió con Egipto repetidas ocasiones, ¿sabes? Y ahora está bien loco porque a quien ellos consideraban su aliado, ese mismo aliado vino y los destruyó. Y sí es cierto en la historia porque Israel vino a hacer guerra, se metió Judá y sopas, le dieron con todo. Y pues se está profetizando esto, Egipto mismo, tu aliado, se te va a echar en tu contra. Y es eso, nosotros muchas veces depositamos nuestra fe en algo más y no nos damos cuenta que eso al final nos va a devastar, nos va a destruir.
Dice aquí, 18, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Te está diciendo, tú no eres de ese lugar. ¿Qué no te acuerdas que yo te saqué de Egipto? ¿Qué vas a tener algo en común con esta tierra, no? No es nada, no eres de ahí. Es como si nos dijera a nosotros, pues no eres del mundo, ¿no? O sea, eso eras antes, pero yo te saqué de ahí. No tienes nada que hacer ahí. Con todas estas prácticas que antes hacías del mundo y estas costumbres que teníamos desde antes de conocer a Cristo, no tenemos nada que ver con eso, pero absolutamente nada que ver. Verso 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces lo que está diciendo es, hey, tu misma maldad que has hecho contra mí, esa te va a destruir a ti, ¿no? Te va a destruir a ti. Dice, tus mismas rebeldías te van a condenar. Lo que les hace también al final es prueba, o sea, no es nada dulce. Tú piensas que está bien dulce, pero no es nada dulce. Al final va a haber amargura en tu corazón, en tu vida, ¿no? Por seguir este tipo de cosas vas a destruir tu propia vida. También dice ahí, por faltar mi temor en ti, es decir, porque no me tuviste temor. Si recordamos en Proverbios, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7, ¿no? Porque el temor de pecar contra nuestro Papá Celestial nos aparta del mal, porque decimos, ¿cómo voy a pecar contra alguien que me ha hecho bien todo el tiempo? No, me aparto, ¿no? O sea, nada más piensa en alguien que siempre te ha tratado bien. Y piensa en que quizá a lo mejor tú le des algo malo. ¿Qué va a pasar? Puede regresarse a ti con todo y destruirte realmente, ¿no? Entonces, es eso lo que está diciendo Dios, ¿no? O sea, no fuiste sabio, no tuviste temor, ni siquiera tantito temor como para alejarte del mal, ¿no? Tú te entregaste, ¿no? Entonces creo que también aquí debemos recordar, hey, tenemos que ser sabios y tener temor, y si aún el día de hoy escuchas y dices, ay, no quiero ir ahí, no quiero llegar a ese punto, y Dios está poniendo temor en tu corazón, deja ese temor entrar en tu vida para que te alejes del pecado y de las consecuencias, ¿no? Verso 20. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Aquí hay otro problema. Este capítulo está muy denso, pero prácticamente lo que dice es, no fue de ahorita la rebeldía, fue de mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Tú ya desde antes habías roto tu yugo conmigo. No estabas caminando conmigo, le está diciendo Israel, ¿no? No estabas caminando conmigo, hace muchísimo. Sí, claro, estamos en la época del 620 y algo, ¿no? Te decía, pues desde que ellos hicieron su becerro de oro, ¿no habían roto ya el yugo con Dios? O sea, recién había bajado Moisés, hace muchos años antes. Estamos hablando que sí es cierto, ellos nunca quisieron andar con Dios, ¿no? Rompieron su yugo. Entonces nos pone a pensar, cuando nosotros estamos alejados no es una cuestión de ayer, es que desde hace mucho tiempo atrás tomamos una decisión de decirle a Dios, no, o sea, no quiero caminar contigo, no quiero hacer lo que me dices y punto. Quiero vivir mi propia vida, y te lo propones y no te das cuenta hasta que mucho tiempo después empiezas a cosechar las consecuencias. Y bueno, dice ahí, rompiste tu yugo y tus ataduras. Qué loco que le llame así yugo y ataduras como si fuera algo negativo. Pero muchas veces pensamos de Dios eso, ay, nada más Dios me tiene atado. Y dices, no, me deshago de estas ataduras. Y realmente es algo completamente al revés. No es un yugo obligatorio, es un lazo de amor. Pero lo pensamos al revés cuando estamos en esa actitud, ¿no? Verso 20 dice, no serviré. O sea, literal. Híjole, no sé si a lo mejor algún día tú has pensado eso en tu corazón. Ya estoy cansado, ya no quiero servir, Dios, ya me cansé. ¿Qué refleja esas cosas? Que hemos decidido quitar el yugo de Dios de nuestras vidas. Ya no te voy a servir, Dios. No sé si es tu caso, yo espero que, si es que Dios te hable. Si tú dices, yo no quiero servir a Dios, es porque no estás con Dios. Pero Dios es misericordioso, por eso estamos leyendo esto, ¿no? Para que vengamos otra vez con el Señor, ¿no? Dice el verso 20, con todo eso, sobre todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera.
Wow, esa es otra imagen muy fuerte. Está diciendo, eres como una prostituta, realmente es lo que está diciendo. En un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque Él era su Dios, pero ellos fornicaban espiritualmente con todos los ídolos. Entonces, está diciendo eso. Te echabas como ramera. Y cuando hace referencia a esos árboles frondosos y collados altos, habla de los lugares donde los paganos adoraban a sus ídolos. Te está diciendo, ahí te fuiste a adorar a tus ídolos y me fuiste infiel a mí, ¿no? Entonces, sí, cuando tenemos ídolos en nuestro corazón, sí somos así, infieles a Dios. No es poca cosa, ¿no? Por el hecho de que no lo veamos tan tangiblemente, no significa que no sea grave, ¿no? Ya he puesto ese ejemplo antes, pero imagínate que, pues eso, ¿no? Una persona con la que a lo mejor estás casado, casada, o alguien así, imagínate que ande con alguien más, ¿no? Es como, no, eso está terrible, es una infidelidad, ¿sabes? Es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros no confiamos solamente en Dios y empezamos a confiar en otra cosa, estamos siendo infieles. Entonces, bueno, es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora dice, te planté de vid escogida y de simiente verdadera o de semillas genuinas, es lo que está diciendo. Dice, ¿cómo pues ahora te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, ¿cómo es que ahora pareces como una vid degenerada y extraña? ¿No? Si yo te sembré con una semilla genuina, ¿por qué das otros frutos en tu vida? Entonces es nuestra, ¿cómo se dice?, incongruencia en nuestras vidas, ¿no? Porque si el Señor, ¿no?, nos salvó y rescató y puso en nosotros su espíritu, entonces ¿por qué? Y nos dio su palabra, ¿por qué luego damos otros frutos? ¿No? ¿Por qué? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Lo que está diciendo es, tus intentos por lavar tu pecado por ti mismo son inútiles. Entonces sí que debemos entender esto. A lo mejor uno no lo saca a la luz, uno no lo habla, no lo confiesa y todo, y uno intenta aparentar estar bien, tratando de hacer cosas bien, pero esos son como esos jabones y esta lejía que aunque parece que te lava por fuera, realmente dice aquí a los ojos de Dios, el pecado permanece. Entonces, nuestros intentos de hacer mejor nuestras vidas no nos limpian nuestro pecado. Entonces, eso me lleva a... Tengo que ir a la raíz, tengo que ir a mi pecado y dejarme ser tratado y confesárselo al Señor y en verdad que Dios trate y limpie eso que está ahí en mi vida, ¿no? Verso 23. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es una imagen también bastante fuerte. Lo primero es que ha pecado la nación de Judá, no los judíos, pero dicen, no pequé, no, estoy bien, no pasa nada, no. ¿Cuál mal? ¿Qué hice? ¿No? Eso es lo que está, la actitud que tiene el pueblo de Judá en este momento, ¿no? Dice, ¿qué? ¿No te das cuenta cómo te atreves a decir eso? ¿No? Cuando mira lo que has hecho en el valle. Ahora, cuando está diciendo lo del valle, se refiere al valle de Hinnom. Este valle de Hinnom está en Jerusalén, abajo del templo de Jerusalén. Este también es el valle llamado el valle de Jena, la Jena. No el Jena, sino la Jena, ¿ok? Y ese es el lugar en donde ahí sacrificaban niños a los dioses paganos. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es, ¿cómo me vienes a decir que no has hecho semejantes cosas? ¿Que no te acuerdas? ¿Que no estás viendo lo que está pasando en ese valle, en ese lugar? ¿Que matan a los niños para entregárselos a Baal? Entonces es como, wow, es diciendo el Señor. Cuando a veces decimos, no, yo no he pecado, es como diciendo el Señor, ¿neta? ¿Neta? Mira tu misma vida, tu proceder. ¿Qué no hiciste esto? ¿Qué no hiciste aquello? ¿Qué no hiciste aquello otro? Entonces realmente Dios, ¿cómo conoce los corazones, no? Y aunque lo hagamos en un valle ahí oculto y metido, Dios sabe perfectamente lo que hacemos. Entonces no hay nadie, al menos de nosotros creo, ¿no?, que se atreva a decir eso, pero a veces lo hacemos.
yo no he hecho nada malo, ¿no? ¿Por qué está pasando todo esto, esta desgracia en mi vida y yo no he hecho nada malo? ¿Cuál no? Hemos hecho cosas malas contra Dios. Y aquí también dice adelante, dromedaria ligera, todas esas imágenes de esa monte, lo que está diciendo en otras palabras para que sea más sencillo de entender, eres como una cascos ligeros. O sea, se va con cualquiera, ¿no? Con cualquier ídolo, pues está hablando de esta idolatría. Igual también Asna Montés lo mismo está diciendo, o sea, fornicación espiritual. Verso 25. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera. Es lo que está diciéndoles, Dios, así soy, hombre. O sea, así soy, pues no tengo remedio, soy carne. Pues así soy. Eso es lo que le está reprendiendo Dios al pueblo. Dice, ¿por qué dices así soy? No digas así soy. Muchas veces así nos excusamos, ¿no? Pues, ya, pues esa es mi condición carnal, ¿no? Pero no, realmente son pretextos muchas veces con los que escondemos nuestra falta de arrepentimiento. Dice, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. O sea, es lo que está diciéndole a Dios, ¿no? Así soy idólatra, pues así, pues, ¿qué quieres? Soy dado a esto. Dice verso 16, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sacerdotes y profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Lo que está diciendo, se van a avergonzar de lo que están haciendo. Es lo que está diciendo Dios. Porque dice, se van a avergonzar de haberle dicho a un leño, hey, ¿no? Ayúdame. Pero cuando eso sí, están quebrantados, vienen a mí y oran a mí, ¿no? Y así hacemos también nosotros. Somos a veces idólatras en nuestros corazones, pero cuando se empieza a ir mal, ahí venimos a clamar a Dios, ¿no? Y dice de alguna manera el Señor, ¿no? Lo que vas a hallar en vez de una respuesta de la oración es una vergüenza, ¿no? Entonces eso, creo que no está padre, ¿no? Creo que a la hora de orar, inevitablemente cuando oramos, creo que nos debe llevar a, ok, si le voy a pedir algo al Señor es porque primero me voy a poner a cuentas con Dios. O sea, no debemos de ser descarados, ¿no? O sea, de estar pidiéndole cuando yo mismo sé que no estoy bien, ¿no? Debemos arreglar las cosas con el Señor. Dice aquí, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Está diciendo, ¿me vienes a pedir a mí en tu desgracia? Cuando tú siempre estás con tus dioses, ve con tus dioses y diles a ellos, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Me voy a saltar. El verso 29 dice, ¿por qué porfías conmigo? ¿Por qué discutes conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. ¡Wow! Todos, dice, ¿no? Verso 30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Lo que está diciendo es, yo los discipliné una y otra vez, pero aunque les di vara, no hicieron caso de lo que yo les decía, ¿no? Como un papá que le da vara, pero el hijo nada más no, o sea, sí llora y perdón, pero después al rato hacemos lo mismo y no agarramos el consejo, ¿no? Entonces, también creo que esa es una de esas cosas, ¿eh? Si Dios nos está desde tiempo antes ya corrigiendo, disciplinando, no solamente es cuestión de sentirse mal y llorarle a Dios, sino es una cuestión de arrepentirse, ¿no? Esa es una cuestión de arrepentirse de inmediato. Y lo que hace el pueblo es, no lo hizo, no quiso recibir la corrección, aunque Dios le dio vara, no hicieron caso a Dios. Al contrario, dice, lo que hicieron es, no solamente eso, ustedes en vez de agarrar vara, agarraron su espada y mataron a sus propios profetas. El contraste, Dios los trató con amor, con una vara. O sea, una vara no los mata, a lo mejor te arde una vara, pero no te mata, menos en la pompi, ¿no? O sea, no duele. Pero ellos agarraron la espada y mataron a sus propios profetas. Hay un gran contraste. Lo que ellos están diciendo, tú me disciplinas, entonces yo me deshago de tus profetas. Total rebeldía en contra de Dios. Entonces la respuesta fue contundente, no quiero saber de ti, no me hables, o sea, no quiero que me vuelvas a molestar con tu palabra, Dios. Básicamente es lo que le dijeron.
Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿No? Está volviendo otra vez a llamar, escuchen mi palabra, no hagan como el pueblo que se deshizo de los profetas, ¿no? Que les hablaban de parte de Dios. Escúchenlos, escúchenme a mí, ¿no? Lo que está haciendo Dios. Bueno, dice 32, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Al final compara a su pueblo con una virgen, como la imagen de un compromiso antes del matrimonio, ¿no? Siempre era la virgen, llegaba y se desposaba con el novio, todavía no era el matrimonio, pero ya estaban legalmente comprometidos y se iban a casar, ¿no? Y estaba el novio, esperaba que la virgen se mantuviera virgen hasta el día de la boda, ¿no? Entonces la imagen aquí es que, hey, primero le dice, una virgen que está a punto de casarse, lo que más quiere es tener su ramo y qué más el velo y su vestido, no se va a olvidar de esas cosas tan importantes el día de su boda, ¿no? Y lo que dice, sin embargo, ustedes se olvidaron de mí. Como diciéndole, yo era su atavío, su vestidura, su adorno, su honor, su orgullo, su gloria, y me dejaron. Y esto habla también de vergüenza, ¿no? Porque una chica que no llega al altar así, con todos sus aditamentos, es como, wow, está medio raro, ¿no? Habla de vergüenza, habla de deshonra, ¿no? Y está diciendo eso, al haberme dejado, tú mismo te deshonraste, terminaste con toda tu belleza, con todo lo glorioso. Y bueno, también dice ahí, al contrario, debías ser virgen, pero adornaste tu camino para hallar amor. Lo que está diciendo es, conmigo te portaste, más bien, con otros, yo siendo tu marido, con otros te portaste bien astuta para buscar amantes, ¿no? Eso es lo que está diciéndole al pueblo. Dios era su esposo, y dijeron, pero este pueblo fue astuto para engañarlo una y otra vez. Para eso sí fue astuto el pueblo. Y dice ahí en el 34, aún en tus faltas se halló la sangre de los pobres, ¿no? Aquí hace referencia también de que pues mató a los profetas, habla de eso, que eran pobres, inocentes, y muchos del pueblo también, ¿no? Dice, sin embargo, en todas estas cosas, dice, soy inocente. Otra vez, yo no hice nada, ¿no? De cierto, su ira se apartó de mí. Y dice, no, yo voy a entrar a juicio contigo. Y bueno, aquí en el verso 36, ya para irnos a la parte final, simplemente dice, ¿por qué discurres tanto cambiando tus caminos? ¿A qué se referencia? A la segunda manera en que quebrantó el pacto con Dios, el pueblo. La segunda manera fue que no solamente se apartó de Dios y empezó con ídolos, sino también que hizo aliados militares, que se refiere a que empezó a confiar en sus propias soluciones, en sus propios recursos y en sus propias fuerzas, y no quiso acercarse a Dios. Eso es lo que hicieron, aliados militares. Cuando te decía, confiamos en otras cosas, ¿no? En nuestras fuerzas. Entonces aquí me lleva a pensar en esto. Hay una segunda manera de alejarme de Dios. Hay una segunda manera de alejarme de Dios bien notable. Cuando yo estoy depositando mi confianza en mí mismo o en mis recursos, ¿no? O estoy teniendo mis alianzas en mi vida, ¿no? Con tal de no venir a Dios, mejor me alío para resolver mi conflicto, ¿no? Entonces es una manera también de ver si yo estoy siendo, si me estoy apartando de Dios. Y bueno, ella le dice, vas a ser avergonzado de Egipto. O sea, Egipto te va a defraudar y te va a acabar, vas a acabar en la ruina. Como fuiste avergonzada de Asiria.
Ahora ese es un comentario interesante, vamos a acabar, pero es que Asiria ya los había arrasado antes. Asiria destruyó al reino del norte. El reino del norte, que es Israel, ya había sido destruido por los asirios. Entonces ellos ya habían tenido una experiencia de juicio, pero había quedado la nación del sur. Ahora le está diciendo, así como el norte pecó y fue juzgado, también ahora tú vas a ser también juzgado y avergonzado. Acuérdate lo que pasó con tus hermanos en el norte. Y en el 37 dice, también de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, o sea, como preso, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Y aquí ya se refiere a la cautividad de Babilonia. Bueno, ok. Terminamos con una como conclusión. La conclusión es simplemente que siempre hay un castigo cuando nosotros seguimos en nuestra vida infiel con Dios. Dios nos ama, Dios no quiere eso y por eso nos disciplina, pero debemos escuchar las reprensiones de Dios y apartarnos de Dios. No solamente es sentirme triste o remorder en mi conciencia, sino más bien es apartarme del mal antes de que venga la disciplina, ¿no? Y estamos probablemente a tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces espero que, bueno, hasta aquí vamos a parar el día de hoy y vamos a hacer una oración, ¿va? Señor, gracias por tu palabra en esta noche, gracias porque nos has bendecido, como siempre, Señor, y porque hay tantas cosas que tenemos que reflexionar de todo esto que nos dices, que no salgamos aquí sin tener claro qué quieres de nosotros, Señor, si te hemos fallado, si nos hemos alejado, si hemos sido infieles, si estamos depositando nuestra confianza en algo más. Muéstranos y revélanos y ayúdanos a corregir este camino, Señor, porque no queremos estar lejos de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu palabra se quede guardada en sus corazones y nos ayudes a meditar en ella, en el nombre de Jesús. Amén.